Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Y gracias por acompañarnos en este episodio especial, donde queremos compartir una de las historias del gobierno del rey David, realizando un acto de justicia. Con ustedes el pastor Hiram Harris. Muy buenos días, bendiciones a todos. Gracias por esta nueva oportunidad de compartir juntos la palabra del Señor. Hoy hablaremos sobre las características o qué cualidad refleja cuando existe un gobierno justo. Y hay un texto en el libro de Proverbios 29, verso 2, seguro conocido por todos, que habla acerca del efecto que se produce cuando un buen gobernante dirige una nación. Dice así el texto: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Hoy nuestra oración es que Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones para comprender su palabra y que nuestras vidas estén entregadas a Él para que se produzca la transformación que Él quiere hacer en nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Frente a una pregunta que podemos hacernos, ¿cuál será la marca de un gobierno justo? Podemos decir que todo inicia en el corazón del gobernante. Llámese presidente, monarca, primer ministro, sea cual sea la figura que ejerza la dirección en una nación. Hay un pasaje que este día nos puede ayudar a comprender la realidad de la cualidad de un gobierno justo, y es el pasaje que nos habla de la historia de Dios y la nación de Israel al presentarnos al rey David haciendo un acto de justicia y misericordia sobre la vida de un descendiente de la casa de Saúl. Su nombre, Mefiboset, hijo de Jonatán. Su historia nos ayudará a comprender cómo es el corazón de Dios a quien nosotros amamos y servimos. Es importante que nosotros tengamos una correcta imagen de Dios, pues de ello va a depender la manera en que nos acercamos a Él. En muchas ocasiones se enseña la imagen de un Dios como un ser vengativo que está a la espera que cometamos alguna falla mínima para castigarnos sin misericordia, darnos con su mazo de justicia en la cabeza. O en ocasiones como aquel Dios aguafiestas que trunca nuestra vida y nos impide ser felices en nuestra manera de pensar o nuestra manera de creer que se alcanza la felicidad. El Salmo 85:10 declara: la misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios es Dios de misericordia y es Dios de paz. Pero miremos un poco el trasfondo histórico que está alrededor de la historia de David, Jonatán, Saúl y Mefiboset. La Biblia nos enseña en el libro de Primera de Samuel, capítulo 20, versos 14 y 15, acerca de un pacto entre Jonatán, hijo de Saúl, en su momento el rey, y David. Un pacto de amigos entrañables. Y este pacto fue el siguiente. Le dijo Jonatán: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Una historia de un amor genuino y sincero de amigos, más que amigos, como hermanos,
que en pos de la verdad comprendieron que delante de Dios se debía vivir correctamente y que delante de Dios la justicia iba a favorecer a la justicia divina, aquel que viviese conforme a la verdad de Dios. A la muerte del rey Saúl y a la muerte de su hijo Jonatán, ocurrido el mismo día, el rey David asume en propiedad el liderazgo de la nación. Y en un momento de su vida, luego de haber establecido algo de paz y tener algo de sosiego en la administración, en su administración, toma y recuerda el pacto que había hecho con su amigo Jonatán y hace una pregunta. Y esa pregunta la encontramos en el libro de Segunda de Samuel. Esta fue la pregunta. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey David le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Se presenta en escena un personaje llamado Mefiboset, hijo de Jonatán, su entrañable amigo, con quien había hecho un pacto, que el nombre de su casa iba a permanecer. Jonatán, habiendo muerto y habiendo experimentado tiempos difíciles, encontramos a su hijo viviendo en Lodebar. La historia narra que él tenía 5 años de edad cuando llegó la noticia a Jezreel acerca de la muerte de Saúl, su abuelo, y Jonatán, su padre. Como la práctica era acabar con toda la descendencia de los reyes depuestos, su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó lisiado de sus pies de por vida. En un solo día, atiendan esto, en un solo día, este niño experimentó la pérdida de su abuelo y la pérdida de su padre, además de quedar marcado para siempre. La Biblia dice que fue a vivir a Lodebar. Es importante entender que en la vida hay heridas que se producen por circunstancias ajenas a nosotros. Muchas de ellas se producen en los entornos familiares. Y en el caso de los hijos menores, las heridas siempre se dan por acciones u omisiones de nosotros los padres, o como consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Ellos sufren las consecuencias de nuestro proceder, para bien o para mal. Hay heridas que son permanentes. Algunas afectan toda nuestra vida. Hay otras que pueden ser sanadas o pueden que no afecten la totalidad como personas y se pueden convertir inclusive en retos a ser vencidos. Job dijo en medio de un gran tiempo de aflicción, con una gran seguridad: yo sé que del polvo de donde yo me encuentro, Dios me puede levantar. Había en este caso una herida que se convirtió en una oportunidad para creer a Dios y se convirtió eso en un motor para seguir adelante, para seguir viviendo, para seguir experimentando
las bondades de Dios para su vida. Ser lisiado o tener una discapacidad se puede convertir en una gran limitante si permitimos que el todo de nuestra vida gire alrededor de ello o que aquella situación de vida nos defina de ahora en adelante. Por eso vale esta pregunta para todos. ¿Qué nos define? ¿Qué te define? ¿Tu origen? ¿Tu herencia? ¿El lugar donde vives? ¿Tu dolor? ¿Lo que otros te hicieron? Esta pregunta es válida porque en el caso de Mefiboset, su vida había sido tan golpeada, había sido tan herida y de hecho llevaba las marcas de forma permanente desde el día en que cae de los brazos de quien le cuidaba, su nodriza, y queda lisiado de los pies. Pero la Biblia dice algo más. La Biblia dice que Mefiboset vivía en Lodebar. El significado etimológico de Lodebar tiene un sentido muy fuerte y muy profundo. Lodebar significa no palabra, no palabra. Lugar donde no se creía a la palabra de Dios, lugar a donde no llegaba la palabra de Dios, un lugar sin pasto, también se mira en otra definición, lugar sin pasto, lugar donde los habitantes estaban incomunicados del resto de Israel. Era una tierra marcada por la soledad. Mefiboset vivía en Lodebar, tierra donde había silencio de Dios. Qué gran cambio sufrió Mefiboset. Su vida le cambió de la noche a la mañana. Del palacio, con todos sus lujos, ropa, educación, alimentos, criados, un lugar de protección y seguridad. De ahí su vida cambió y se encuentra ahora en un lugar árido. Su infancia, seguro, fue muy difícil. Ya no podía jugar con los demás de su edad, quedaba rezagado, debía arrastrarse. De seguro, habría sufrido burlas por parte de otras personas. Lodebar fue el lugar donde creció, un lugar donde no había una voz de esperanza, solo su voz personal era escuchada. Una voz que le repetía para sí mismo la historia de su tragedia. Pudiese ser algo como de dónde venía, recuerda de dónde venías y a dónde fuiste a dar. Este es tu destino, Mefiboset. No hay nada más a qué aspirar. ¿Por qué te pasó esto? Si hubieras nacido en otra familia, o mejor, no hubieras nacido. Pensamientos que atacan la mente de muchas personas que en un momento u otro se encuentran confrontados o enfrentando dificultades extremas. ¿Cómo habrá sido este diálogo de Mefiboset en Lodebar? Sobre todo, había silencio de la palabra de Dios. Y cuando hay silencio de la palabra de Dios, de la voz de esperanza, es fácil reemplazarlo con el sonido de los propios pensamientos. Pero por otro lado hay lodebares, por usar la expresión. Hay lodebares, lugares de silencio, cuando de manera voluntaria cerramos oídos a la voz de Dios, cerramos oídos al plan de Dios para nuestra vida. Aun cuando Dios esté hablándonos, hemos decidido habitar en Lodebar. Y creo que esta es una posición un tanto más difícil y más triste que aquellos que por las circunstancias fueron llevados, en este caso, personas que voluntariamente han decidido ellos mismos irse a Lodebares, a lugares donde no se escucha la voz de Dios, a lugares donde no hay pasto, a lugares donde no se recibe lo que Dios quiere para sus vidas.
Pero qué interesante es entender en esta historia que la misericordia del rey iba en camino. Qué interesante es entender que aun cuando estemos en tiempos difíciles, saber que la misericordia de Dios va en camino para alcanzar nuestras vidas. A la pregunta inicial, ¿qué caracterizará a un gobierno justo? Un rey justo se caracteriza por hacer actos de justicia, actos de misericordia. Así que David, el rey David, a pesar de las injusticias que él había experimentado en su propia carne por mano de el rey Saúl, quien deseaba y procuró matarle en muchas ocasiones y le llevó a vivir huyendo, escondido en el desierto, escondido en cuevas, el rey David tenía un corazón como el corazón de Dios. Y en ese corazón de Dios se detiene en sus obligaciones y hace una pausa y recuerda el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Repito el pacto. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Antes de detenernos, hablamos que un gobierno justo se caracteriza porque está liderado por un rey, un mandatario con un corazón justo. Y en este caso, hablamos de una persona que está decidida y dispuesta a realizar actos de justicia y actos de misericordia. Y nos detenemos aquí. Aquí hay una gran perla para mirarla, apreciarla en todo su valor. El llamado de Dios a devolver bien por mal. El libro de Romanos, capítulo 12, versos del 17 al 21, presenta y expresa lo siguiente. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí la última expresión dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Anota esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. David mostró un corazón que no devolvía mal por mal. Trajo a memoria el pacto que hizo con su amigo Jonatán, que le pidió que extendiera misericordia hacia su casa, hacia su nombre, hacia su descendencia, a fin de que su nombre no fuese borrado. Este es el rey que, al recordar el pacto, pregunta si había quedado algún descendiente de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, y le refirieron sobre el hijo de Jonatán, Mefiboset. Y el rey lo manda a llamar, y esto es el diálogo entre David y Mefiboset. Le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre,
y comerás siempre a mi mesa. Vino a Mefiboset una palabra de esperanza que no estaba acostumbrado a escuchar. Sus oídos no habían aprendido a reconocer un mensaje distinto del silencio, distinto al de la derrota, distinto al de la frustración. Te digo, Dios habla vida y verdad. Su deseo es de bien y no de mal para nuestras vidas. Así lo declara Jeremías 29:11. Y no pudo responder otra cosa, sino una respuesta basada en su dolor, una respuesta basada en su tristeza profunda, en lo que se había convertido su vida desde los 5 años, cuando experimentó la muerte de su padre, la muerte de su abuelo el mismo día y haber sufrido un accidente que lo dejó lisiado de sus pies. Su respuesta fue: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Se miraba como alguien sin valor, se miraba como alguien que no tenía mérito, se miraba como alguien más allá de estar lisiado de sus piernas, también estaba lisiado en su propia alma. No soy digno, no soy merecedor de tanto favor hacia mí. Sabes que en muchas ocasiones esa es nuestra autopercepción. En muchas ocasiones nos miramos y hablamos de esta manera. No soy digno, no merezco, solo merezco lo malo, solo merezco que cosas malas me sucedan. Ningún acto de bondad o misericordia yo soy capaz de poder recibirlo. ¿Sabes? El rey hizo algo. No discutió con Mefiboset acerca de su decisión. No trató de convencerlo. El rey llamó a Siba, su criado, el siervo de Saúl, y le da la instrucción siguiente: todos los bienes que fueron de Saúl y de toda su casa es ahora propiedad de Mefiboset. Tú y tus hijos serán sus siervos, y tus siervos también servirán a Mefiboset, labrarán sus tierras y habrá alimento para ti y los tuyos, pero en cuanto a Mefiboset, tu señor, él comerá para siempre en mi mesa. ¡Qué cambio! David no se detuvo a convencer a Mefiboset de la oferta y de su nueva normalidad. No se detuvo a hacerlo entrar en razón que ahora su vida era necesario que cambiara. Él dio una instrucción real. Él instruyó a los siervos para que procedieran y permitió que Mefiboset asumiera la propiedad y asumiera la posesión de las tierras y de las casas y las propiedades que eran de la casa de Saúl y de la casa de Jonatán, y que a partir de ese día habría alimento para todos, pero había un lugar especial para Mefiboset. De ahora en adelante, él comería en la mesa del rey. ¡Qué cambio tan bueno! De ahora en adelante, le dijo, te mudas de Lodebar. Vas a cambiar de domicilio, del lugar donde no hay palabra, del lugar donde hay silencio de Dios, del lugar donde no hay pasto. A partir de hoy te mudas y vas a vivir y vas a estar en Jerusalén, sentado a la mesa del rey. El verso 13 de este capítulo de 2 de Samuel habla de cuál fue la vida de Mefiboset de ahora en adelante. A partir de ahora, te mudas
a Lodebar. Así el verso 13 de 2 de Samuel, capítulo 9, que contiene la historia de Mefiboset, dice así: Mefiboset moraba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Yo pensaba en la figura de una mesa adornada, de una mesa real. Las mesas, por lo general, se cubren con manteles largos. Y yo pensaba en la figura de manteles largos, donde a nadie se le pueden mirar sus pies. Pensaba en el amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Santiago 5:20 dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. El rey David hizo volver a la comunión real a Mefiboset. Ya no era un recuerdo de infancia, ya no era un pasado que había quedado atrás. Nuevamente llegó la posibilidad de que él participara de la mesa del rey y la instrucción: él comerá siempre a mi mesa. Mefiboset pudo experimentar la justicia y la misericordia del rey, porque Dios es un Dios bueno, que tiene para cada uno de nosotros el mejor plan. Un primer llamado esta mañana es para aquellos que necesitan salir de Lodebar. Dios te dice: hay lugar en mi mesa. El Salmo 23 usa la figura del banquete y dice así: Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Él unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso hoy Dios te dice: sal de Lodebar, sal del lugar del silencio de la palabra de Dios, sal del lugar de las heridas, sal del lugar del recuerdo de lo que fue ayer, del error del pasado, de la traición. Sal del lugar donde no hay voz de Dios y solamente escuchas tu propia voz, recordando lo que no hiciste bien, recordando lo que no has logrado y tomando el consejo fuera del consejo perfecto de la palabra de Dios para tu vida. Esta historia nos habla de cuál es el corazón de Dios y cuál es el corazón que está detrás de un hombre justo y piadoso que dirige los destinos de una nación, y que este tipo de conducta es la que produce alegría en el pueblo. Proverbios 29:2 dijimos: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y un segundo llamado a los gobernantes. Un llamado a los que dirigen nuestra nación y dirigen las naciones, sea presidentes, ministros, magistrados, diputados de la nación. Hay un llamado a hacer justicia. Hay un llamado a producir actos que protejan a los vulnerables, que traigan paz, que traigan justicia y que permita que nuestra nación florezca. Hay un llamado a ser hombres y mujeres piadosos,
que gobiernen justamente para que el pueblo se alegre. Un llamado a evitar, a conducirnos como hombres perversos que solamente producen que los pueblos sufran. Si pensamos en el corazón de Dios reflejado en esta porción, en esta escritura, en el pasaje de hoy, en la narración de la historia de Mefiboset, presentamos este día a un Dios de todo amor, de toda misericordia, de toda bondad. Un Dios que te llama a salir de Lodebar. Un Dios que no solamente te restaura, sino también que restituye aquello que has perdido. La única manera que esto sea una realidad en nuestras vidas es aceptando el regalo de Dios para la humanidad, recibiendo a Jesús en el corazón, recibiéndole a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, y a partir de ahí caminar en pos de un Dios que es justo, un Dios que ama, un Dios que tiene misericordia, cuyo plan es el mejor plan para cada vida y para cada nación. Ahí en tu lugar, te invito a que cierres tus ojos y puedas meditar en esta palabra y puedas meditar en dónde estamos nosotros como nación. En dónde está nuestro corazón, porque ahí empieza. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde está el corazón de la mujer que habita en esta tierra, que habita en esta nación? ¿Está lejos de Dios? ¿Está cerca de Dios? ¿Está lejos de la mesa? ¿Está en Lodebar? Si está en Lodebar, allá no habrá voz de esperanza. Por eso hoy oramos y pedimos que nuestros corazones estén atentos a la voz de Dios, atentos al plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y oro este día que si hay heridas que han determinado que la gente se detenga en su dolor y en su miseria, hoy pido, Señor, que tú sanes corazones, que tú sanes pensamientos y que levantemos nuestra mirada a ti y escuchemos que hay una voz de esperanza que viene de los cielos para esta nación. Hoy te pido, Señor, por Panamá, te pido que tengas misericordia de nosotros. Te pido que nos volvamos a ti de todo corazón. Ayúdanos, Señor. Que cada corazón, cada mente, cada vida, cada voluntad sea rendida a ti. Hoy aceptamos la invitación a sentarnos a la mesa de comunión contigo y caminar en esa relación cercana, personal e íntima, y todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos orando por nuestra nación y creyendo que los tiempos de adversidad tienen fecha de caducidad. Y en el proceso, Dios está con nosotros porque nos ama y cumplirá su propósito en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que Dios bendiga a nuestro hermoso Panamá. Amén.